Buen día, mucho gusto, Dios les bendiga. Mi nombre es Oliver Enoc Torres, pastor de Iglesia Bautista Berea. Estamos muy alegres de estar en este cuarto video de hermenéutica básica. Estamos explicando algunos conceptos para que usted pueda entender mejor la palabra de Dios, pero desde una óptica simple, para que usted los pueda entender con simpleza y de una manera básica. Al mismo tiempo estamos agradecidos con Dios por algunos comentarios que nos han llegado donde pues gracias a Dios que estos videos están siendo útiles para algunas personas que ya están en la tarea de enseñar la palabra de Dios, y esto les está ayudando para poder entenderla mejor. Entonces, gracias a Dios por ello. Sería genial que puedan poner esos comentarios aquí en este mismo canal de YouTube, preguntas, comentarios, aportes. Creo que eso ayudaría mucho para retroalimentarnos y poder ir mejorando en cómo explicar estos temas, ¿verdad? Así que en ese sentido les pedimos que nos colaboren, ya sea suscribiéndose si no están suscritos, para que les llegue una notificación cada vez que subamos algún video, que estaremos subiendo más videos de este y otros temas. Hoy vamos a hacer dos cosas. Primero, muy rápidamente, vamos a dar un pequeño repaso del video anterior y luego vamos a aprender dos herramientas fundamentales, básicas, pero que les van a ayudar muchísimo si ustedes las implementan adecuadamente a poder entender mejor la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con la clase anterior, o el video anterior. El video anterior vimos 4 principios, entre otros, pero 4 principios fundamentales antes de ir y emprender la tarea de entender la Sagrada Escritura o interpretar el texto de las palabras de Dios. El primero de ellos vimos al principio de la perspicuidad de las Sagradas Escrituras, entendiendo que el mensaje central de las Sagradas Escrituras está simple ahí, de entenderlo, de comprenderlo, en cada una de las páginas de la palabra de Dios, el mensaje de nuestra redención. Al mismo tiempo vimos el principio de que los pasajes tienen un solo significado y que nuestra tarea es dirigidos por el Espíritu Santo, invertir tiempo y gran esfuerzo y dedicación para entender ese significado del texto, que tendrá muchas aplicaciones. Al mismo tiempo vimos ese principio del sentido literal que tenemos, y usted tiene que entender qué significa eso, porque si no se confunde. En el video anterior pues explicamos eso, ¿verdad? ¿Qué es ese sentido literal? Es básicamente entender la intención o qué es lo que quisieron decir a quienes Dios usó para inspirar la palabra de Dios en esos textos. Y al mismo tiempo ese principio de la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Es decir, que toda la Escritura es inspirada por Dios. No podemos menospreciar ningún rinconcito de ningún libro de la palabra de Dios. Entonces, eso en cuanto a la clase anterior. Hoy, como les dije, vamos a aprender 2 principios fundamentales. ¿Usted quiere entender la palabra de Dios? Bueno, implemente por lo menos inicialmente estas 2 cosas que hoy va a aprender. Si usted las implementa adecuadamente, usted mismo se va a dar cuenta cómo va a ir creciendo en entender mejor la palabra de Dios. Apenas hoy vamos a decir 2 herramientas y hay muchas cosas más, pero por lo menos estas 2. La primera es una simple, muy simple, usted ya la conoce y estoy seguro usted ya la practica. Es la lectura de la palabra de Dios. Es la más básica para entender la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, usted no va a lograr entenderla adecuadamente. Y vamos a ver la lectura en 2 aspectos. En la lectura general de toda la Sagrada Escritura y la lectura específica y recurrente del pasaje que queremos
entender o interpretar. En primer lugar, la lectura general de la palabra de Dios es una práctica que debe de tenerla usted ya muy arraigada. Si usted no tiene el hábito de la lectura, entonces usted puede obtener este hábito leyendo exclusivamente la palabra de Dios, y luego pues este hábito le va a servir para leer otra literatura que le va a ayudar a crecer también en el entendimiento de la palabra de Dios. Pero nos queremos concentrar en la lectura de la palabra de Dios. Hay al menos 3 técnicas o más de cómo leer la palabra de Dios completa. Casi todos los, bueno, o creo que todos los años se facilita a través de organizaciones e iglesias calendarios anuales de lectura de la Biblia. Si usted quiere emprender esa lectura usando uno de estos calendarios, hágalo, y al final usted va a haber leído toda la palabra de Dios. Otros prefieren leerla, como decimos, de tapa a tapa, ¿no? Es decir, empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Excelente. Usted tiene que invertir tiempo diariamente para hacer eso. Hay otros que están usando la técnica de leerla en orden cronológico, según la escuela conservadora de cómo se fue escribiendo, qué libros fueron apareciendo en ese tiempo. Entonces se van leyendo tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. También es una experiencia muy bonita leerla de esta manera, pero la cosa es que usted tiene que leerla, hermano. Usted tiene que deleitarse en la lectura de la palabra de Dios. Si vamos se me viene a la mente ahora el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo muy conocido. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si Dios nos ha dado el ministerio de la palabra, yo creo que debemos de deleitarnos en la palabra. A mí no me gustaría escuchar a un predicador, por mucho que tenga conocimiento, que realmente no sea su delicia la palabra de Dios. Sea un joven predicador, un novato en este campo, o un experto. Qué lindo es escuchar a alguien que está apasionado por la palabra de Dios. Y yo creo que alguien apasionado por la palabra de Dios va a leerla diariamente y a leerla completamente. No va a menospreciar ni un rinconcito de esta palabra de Dios. Eso en cuanto a la lectura general. Ahora vamos a la lectura específica y recurrente. Cuando nosotros estamos en la tarea de entender un pasaje de la palabra de Dios, porque vamos a entenderlo para luego exponerlo seguramente en un mensaje, en un culto en hogar, en una clase de escuela dominical, o donde sea, en alguna misión, predicando. Usted tiene que hacer algo. Esa es la lectura específica y recurrente. ¿Qué significa eso? Es que usted tiene que familiarizarse tanto con el pasaje, pero para familiarizarse usted tiene que leerlo una vez y otra vez y otra vez, de tal manera que por varios días usted está leyendo en diferentes momentos el pasaje. Se está familiarizando tanto con él que algunos llegan hasta memorizar esos pasajes. Entonces están tan llenos de ese pasaje que eso les ayuda a entenderlo, porque en alguna de esas lecturas están entendiendo cosas nuevas. Entonces usted lo lee una vez, recurrentemente, otra vez y otra vez. Y no podemos dejar de leer ese pasaje. De tal manera que usted llegue, cuando va a enseñar, usted tiene una confianza enorme porque usted conoce el pasaje. Lógicamente tiene que pedir la dirección de Dios para entenderlo. Y para entenderlo, algo que le va a ayudar mucho es esta segunda técnica o segunda herramienta que usted debe implementar. Se ha escrito mucho, hay folletos, capítulos, incluso libros, y muchos recursos de que nos explican, porque esto es algo amplio, que es la observación del texto. Observar el texto no es interpretar el texto. Observar el texto podemos decir que es describir
qué es lo que nosotros estamos viendo en el texto. Esto es muy amplio, hermanos. Lo que nosotros observamos son muchas cosas. Tenemos que ir afinando nuestra capacidad de observación para las cosas que logramos ver en el texto. Yo me sorprendo con algunos predicadores cómo han desarrollado esa capacidad y a veces ven cosas que nosotros no vemos en el texto porque ellos están ejercitándose día a día en este ejercicio de observar el texto. Entonces, cuando usted está leyendo, también está observando porque lo está haciendo recurrentemente. ¿Qué va a observar? ¿Qué va a describir? Por lo menos voy a decirle 4 cosas o 5 cosas que usted puede observar en el texto. Hay muchas más, pero si usted observa estas, eso le va a ayudar. Y usted mismo puede experimentarlo. Es sorprendente, es algo fascinante cómo uno logra entender mejor la palabra de Dios. Lo primero, lo más básico, usted va a observar si hay palabras que se repiten en el texto. Y usted en su libreta de estudio, usted va a anotar, esta palabra se repite tantas veces en este pasaje, esta otra palabra se repite tantas veces. Por ejemplo, voy a utilizar un versículo que estudiamos hace un par de días en el devocional de mi familia con mi esposa y mis hijos. Está en Efesios 6. Dice el versículo 12. Y quiero pedirle que haga un ejercicio mientras yo lo leo. Identifique qué palabra se repite e identifique, si puede, cuántas veces se repite en este versículo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Espero que hayan identificado la palabra que se repite muchas veces. ¿Qué palabra es? La palabra contra. ¿Cuántas veces aparece la palabra contra? Aparece 5 veces. Véanlo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, contra huestes espirituales. Entonces yo en mis observaciones apunto la palabra contra. Aparece 5 veces en este pasaje. Es una descripción. Ya usted le va a ir, no va a interpretar, solo va a observar. Ya usted está ¿cómo se llama? Observando. Ahora, otra cosa que usted debe de observar es si en el texto que usted está estudiando hay alguna palabra difícil de entender. No solo las que se repiten, si hay alguna palabra difícil de entender. Por ejemplo, un texto muy conocido allá en Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La palabra dádiva, para muchos esta palabra no la entienden. Entonces usted observando ese texto, y estamos usando ejemplos básicos, hermanos, simples, usted apunta, dádiva, ¿no? Es una palabra que no es de fácil entendimiento. Y usted luego tiene que ir y poder, por lo menos de manera básica, en el mismo español, identificar qué significa esta palabra. Dádiva significa, podría ser regalo, podría ser un don de Dios. Entonces, usted eso le va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Y en este mismo pasaje, pues principado, ¿qué significará principado? O potestades, huestes. Tiene que saber qué significa, entonces usted lo va apuntando. Ya vemos 2 cosas que usted tiene que observar. Una es palabras que se repiten. Entonces usted, como está leyendo recurrentemente, lee una vez. Vamos a buscar palabras que se repiten. 2, vamos a buscar si hay alguna palabra difícil de entender, y en esa lectura usted está leyendo y está observando que hay una palabra. Ahora, en una rara o difícil de entender. En una tercera, ahora usted invierta una o varias lecturas en identificar verbos. Identificar verbos, acciones.
que hay en el texto. Hay mucho que decir en cuanto a la observación de verbos, el tiempo en el que están, bueno, y etcétera, etcétera, quién lo dijo, para quién está dirigido, quién tiene que hacer algo, quién hizo algo. Pero básicamente observe los verbos. En el nivel más básico es vea cuántos verbos hay y apúntelos. Acá hay un verbo, acá hay otro verbo, acá hay otro verbo. Por ejemplo, en el mensaje que predicamos el domingo pasado, me voy a ir a ese pasaje. Hechos 4:29. La iglesia está orando y dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Mira es un verbo. Y concede a tus siervos, concede de conceder, concede un segundo verbo. Y si ustedes se fijan, estos dos verbos son solicitudes a Dios. Señor, mira sus amenazas. Señor, concede a tus siervos que hablen, que con todo de nuevo hablen. Hablar es otro, que hablen. Pero este hablen ya no se lo solicitan a Dios, sino que es que ellos hablen. Entonces, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces, en un solo versículo encontramos tres verbos. Dos son solicitudes para que Dios haga y una es de lo que nosotros queremos que pase o que ellos querían que pasara en ellos, que hablaran su palabra con denuedo. Entonces, usted apunta los verbos y observa y va observando y ya no solo lleva palabras repetidas, ya no solo lleva palabras complejas de entender, ahora lleva también verbos. No se imagina cuánto usted va a crecer en conocimiento observando estas cosas. Toma tiempo, sí, toma tiempo, pero vale la pena. Otra cosa que usted tiene que observar es listas o cosas que están enlistadas. Vamos a ir al mismo versículo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. 4 cosas que están ahí enlistadas en ese versículo. Entonces, este versículo enlista 4 cosas contra las que tenemos lucha. Y usted las enlista, 1, 2, 3, 4. Y ya enlistó. Usted puede enlistar verbos, virtudes, o acciones, o descripciones, o por ejemplo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, y nos da una lista. Usted le enumera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ya enlistó esas 9 cosas. Y así en muchos pasajes usted se va a encontrar con listas, a veces de 2 cosas, a veces de 3 o de más cosas. Es bueno identificar esas listas porque en la Biblia no aparecen enumeradas, no aparece 1, 2 y a veces una está bien arriba y la otra está bien allá al otro lado, en otro lado del pasaje. Entonces usted tiene que poder enlistar, observar eso. Al mismo tiempo, y vamos a cerrar con esta, ya vimos palabras que se repiten, palabras difíciles de entendimiento, verbos, listas, si hay listas, y otra es contrastes. Por ejemplo, en este mismo pasaje, en este mismo versículo, dice, vea lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, esa palabra es clave para identificar un contraste, sino contra, y nos da la lista de 4 cosas. No es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra. Entonces tiene que ver que en ese pasaje hay un contraste, y usted dice hay un contraste de lo que contra lo que no tenemos lucha y lo que sí tenemos lucha. El otro versículo que usamos anterior, un ejemplo anterior, porque la paga del pecado es muerte, más, ese más no es más de sumar, sino más de contraste, más la dádiva de Dios es vida eterna. Hay un contraste. La paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces usted apunta, en este pasaje hay un contraste entre la paga del pecado,
en contraste con el regalo de Dios. Entonces, 5 cosas, si doy más, esto puede no llegar a captarse. Hay muchas otras cosas más que ustedes pueden observar en el texto, y vamos a ver si enseñamos en un próximo video otras cositas, ¿no? Pero básicamente, para recapitular lo que aprendimos hoy, 2 cosas, y yo les pido implementenlas. Si ya las está haciendo, pues espero que algo de lo que hemos dicho le ayude a organizar mejor entonces cómo está haciendo las cosas. Y si las está haciendo así, pues entonces excelente, siga así, invierta tiempo en eso. Uno es la lectura. Tiene que haber una lectura general, diaria, pero también tiene que haber una lectura específica y recurrente del pasaje, de tal manera que algunos lo llegan hasta la memorización. Y como segunda herramienta está la observación. Esto es algo muy amplio. Hoy apenas hemos dicho 4 cositas que usted puede observar en el texto. Que son palabras que se repiten, palabras de difícil entendimiento, verbos, listas y contrastes. Implemente eso y va a ver que cómo va a crecer su entendimiento o cómo va a poder ser más preciso en el entendimiento. Aunque observar no es interpretar, nos ayuda a poder como diagramar o estructurar cómo va el pasaje, porque hay otras cosas que usted tiene que observar, algunas palabras de conexión, algunas expresiones, algunas figuras que aparecen y otras cosas. Pero estas 5 que dijimos, impleméntela y verá cómo crece. Hasta aquí llegamos hoy. Vamos a continuar con otro video en los próximos días. Así que el Señor les bendiga. Estoy orando por esta comunidad. Espero que crezca y espero que sea útil. Y lo repito, si es útil y si usted cree que y si ha aprendido algo, denle me gusta ahí en el video. Puede comentar, preguntar, compartirlo con otros que usted cree que les puede servir estas enseñanzas. Y así, hermanos, vamos motivándonos más y creciendo más en Cristo, entendiendo mejor la palabra de Dios. Un fuerte abrazo a cada uno, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.